2 de junio del Evangelio de San Marcos capítulo 11, versículos 11 y siguientes. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús le dijo entonces: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes las ofensas». Este evangelio nos plantea dos gestos proféticos: la maldición de una higuera y la expulsión de los mercaderes del templo. En primer lugar, nos aparece el Señor recriminando a una higuera y el poder de su palabra la seca. Nos resulta extraño que por la falta de fruto, cuando no era su tiempo, al actuar de esta manera, ese procedimiento se convierte en signo. Algo más importante quiere comunicarnos el Señor. Creo que no es la infructuosidad de la higuera lo que interesa, sino la del pueblo israelita, que no tiene excusas después de tantas atenciones y avisos de Dios. La enseñanza se refiere a la esterilidad, como lo muestran los acontecimientos que siguen. El no dar fruto, el ser solo apariencia, el aparecer como buenos, quedarnos en lo externo. No encontró más que hojas. Sin embargo, el Señor ya advirtió más de una vez a los discípulos que viendo vuestras buenas obras den gloria a Dios. Nuestra fe debe impregnar todas nuestras acciones. Nuestros comportamientos deben empaparse de los mismos sentimientos de nuestro Señor. Nuestras acciones tienen que hablar de Él, desprender el buen olor de Cristo. Y por otra parte está la expulsión de los vendedores del templo. Como nos señala el texto, fue uno de los detonantes de su persecución. Buscaban una manera de acabar con él. Sin embargo, este pasaje sigue apelando a la fe. Pone el centro y la importancia en tener fe en Dios. Nos invita a ponernos en las manos de Dios, a confiar, a dejarnos guiar, a buscar su voluntad, siendo consciente que lo que Él quiere es siempre lo mejor para mí. Y me puede ocurrir hasta querer lo que Él quiere es el largo camino que debemos hacer. Por eso, junto con sus discípulos, muchas veces hemos de clamarle que nos aumente nuestra fe, que muchas veces es demasiado débil, que se encuentra penetrada por el espíritu excesivamente mundano.
Necesitamos, estimados hermanos, aprender a mirar nuestra vida con la mirada de Dios. Benedicto XVI nos decía: vivir de fe significa reconocer la grandeza de Dios y aceptar nuestra pequeñez, nuestra condición de criaturas, dejando que el Señor la llene con su amor. El mal, con su carga de dolor y sufrimiento, es un misterio que es iluminado por la luz de la fe, que nos da la certeza de librarnos de él. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.